Pues el tema que nos ha convocado tiene que ver con la palabra viva que edifica la casa. Y mientras estábamos en este momento de canción, de esta palabra hermosa que cantamos, el Señor traía a mi memoria el texto de Proverbios 24, que habla acerca de la edificación y dice que con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia o entendimiento se afirma, y con la ciencia se llenan todas las cámaras del bien preciado. Y el bien preciado es Él mismo, porque dice la palabra que no hay bien fuera de Él. Él es nuestro bien preciado. Y que pudiéramos tener eso presente, que no edificamos en nuestra fuerza, como veíamos, sino edificamos desde Él, desde la gracia, que es Él mismo. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es todo, Él es todo. Y de igual manera que fue edificado el tabernáculo, y cuando es dado a conocer el diseño, el Señor escoge a hombres y mujeres para poder construir el tabernáculo. Y hay mujeres también allí que dice la palabra que eran las encargadas de hilar, de tejer, de hilar con el pelo de camello y otras cosas. Así que estamos convocados hoy para tener mayor entendimiento de esta edificación, de esa edificación en la cual somos colaboradores, porque el diseño viene de lo alto, la fuerza viene de lo alto, la sabiduría viene de lo alto, la inteligencia viene de lo alto, y esa ciencia viene de lo alto. Es Él el que edifica y nosotros colaboramos. Y hay una tarea maravillosa que Él nos ha confiado, esa tarea de edificar. Y la palabra edificar tiene que ver con una casa, porque Él se ha provisto para sí mismo una casa en la cual habitar, y esa casa somos nosotros, sus hijos. Así que oramos en este momento, tengamos un tiempo para orar y dar gracias al Señor juntos. Amado Padre, gracias por tu amor en nosotros, por la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo que está en nosotros, tu vida fluyendo a través de nosotros, en esa comunión contigo y comunión en el cuerpo, esa comunión en la cual hay una impartición de vida, porque sin vida, sin ti, sin esa palabra viva que eres tú mismo, sin la gracia que eres tú mismo, no podemos hacer nada. Nada, separados de ti, nada podemos hacer. Pero permaneciendo en ti, arraigados en ti, cimentados en tu amor, permaneciendo en tu palabra, permaneciendo en ti, hay un fruto que te da a conocer a ti. Señor, gracias. Gracias porque en ti todo está vivo. Todo se fructifica y se multiplica para llenarlo absolutamente todo de ti. Que todo sea lleno de ti, del conocimiento de tu gloria. Que todo, Señor, todo Cali, toda Colombia, toda América, todos los continentes, Señor, todo lo que hay
en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, todo, absolutamente todo, Señor, se rendirá a tu gobierno, doblará sus rodillas ante tu nombre, que es sobre todo nombre. Y hacia allá vamos y avanzamos, Señor, al reconocimiento de todo lo que está y todo lo que existe, te reconozca. Aún, Señor, los árboles palmeando y reconociendo tu grandeza, y que tú habitas en una iglesia que vive para ti y solamente para ti. Un reconocimiento de Cristo en tu iglesia, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Una iglesia que avanza en la edificación, que no se detiene, que avanza, que avanza, que avanza, que avanza. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de juntos, Señor, llegar a un entendimiento claro por tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad que eres tú mismo. Gracias, amado Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Quiero que pongas en esta tarde en tu espíritu una palabra: edificación. Una edificación no de un templo, no de una estructura física, sino de una casa espiritual. La palabra edificación está a lo largo de la Biblia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios tuvo una visión con el hombre, y era edificar su vida y edificar su casa. Y cuando la palabra va creciendo, va cambiando todo. El Antiguo Testamento es un anuncio de Cristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la vida de Él. En el Antiguo Testamento, Cristo fue anunciado. Los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, el Pentateuco hablaba de un anuncio de Cristo. Y luego viene el cumplimiento de Él. La ley mostraba el anuncio. La ley mostraba el anuncio. La gracia mostraba el cumplimiento. La ley decía: no matarás. La gracia incluso capacita para amar al enemigo. La ley fue un maestro temporal que nos conducía a Cristo, pero Cristo es la gracia en nosotros. Y en esa palabra vamos edificando. El llamado de la iglesia en todo tiempo a edificar. Y cuando venimos a este reino y somos trasladados a este reino del Hijo, dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, fuimos trasladados de un reino de tinieblas, sin vida, a un reino del Hijo amado, donde hay vida y luz. Colosenses 1:13. Dios, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a un reino espiritual de su amado Hijo. Y en este reino estamos edificando. Y en estos minutos quisiera responder a 3 preguntas. ¿Qué edificamos? Y en este proceso de edificar en la vida espiritual, nos suceden estas preguntas. ¿Dónde edificamos? Segunda pregunta, ¿para qué edificamos? Y tercera pregunta, ¿cómo edificamos? La primera pregunta es: ¿dónde estamos edificando?
¿Para qué estoy edificando? Y la última pregunta, y donde me quiero detener más, es ¿cómo estoy edificando? El proceso de edificación es un proceso que lo podemos integrar a toda nuestra vida. Hace 42 años que estamos casados con Rosa María, y pongo ejemplos de la vida diaria, porque todo lo que es en lo espiritual lo trasladamos a la vida de la familia. El hogar, la casa, la vida de familia es nuestro primer púlpito de predicación. Y nuestros primeros discípulos, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Ahí comienza la vida y ese es el diseño de Dios de la familia. Familias con una transmisión generacional. Que no se corta esa vida. Y si hay situaciones de vida que pueden pasar, amados, continuemos edificando. Nuestro hijo mayor cumplió hace unos meses 40 años. Nuestra hija menor tiene 27. Viven en diferentes lugares del mundo, trabajando en diferentes áreas de la vida, pero siempre siendo un medio para expresar la vida de Cristo y para edificar. Y comenzamos a edificar en nuestro núcleo de familia. Y estamos hablando también de la edificación del cuerpo. Efesios 4, versículo 11 y 12, porque quiero tocar dos versículos muy importantes de la edificación. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 4 dice, son versículos, este es uno de los versículos que más hemos leído en estos últimos años. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones ministeriales para el equipamiento de la iglesia. Son dones ministeriales. Y aquí vienen dos paras. Objetivo. A fin de perfeccionar a los santos. Y viene el primer para. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Aquí estamos todos los santos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando de dos verbos ahí. Perfeccionar y edificar. No hay edificación sin perfeccionamiento. Primero vamos siendo perfeccionados. Y vamos caminando en un proceso de perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Llevarlos a la madurez de la vida de Cristo. Y en ese proceso estamos todos. Desde los rudimentos de la palabra al fundamento y luego al criterio del Hijo. Perfeccionar es quitar peso en la vida. El peso que no nos permite correr la carrera de la fe bien. ¿Qué puede ser peso? Situaciones de nuestra vida, y principalmente las situaciones del alma. La mente, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo aquí estamos hablando, edificar el cuerpo de Cristo. Y este es un proceso que continuamente vamos a estar haciendo. Edificamos este cuerpo para que este cuerpo sea conocido afuera, donde no lo conocen. Donde no hay vida del Espíritu.
Y ese versículo de Efesios es importante en el contexto de la edificación. ¿Para dónde edificamos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y su iglesia somos todos nosotros. No es el templo físico que estamos edificando las vidas, las familias, su vida espiritual, como hablábamos ayer. ¿Verdad? La vida espiritual, la vida física, la vida del alma, la vida emocional, son las tres vidas en las cuales nos movemos. Aquí estamos hablando de la vida espiritual. Entonces hay un llamado, la iglesia es un llamado para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Dónde edificamos? En el cuerpo. La palabra edificar, si la tomamos así en la palabra, dice oikodomeo, la palabra edificar es construir, Rosa María lo compartía, construir una casa espiritual. Estamos construyendo una casa espiritual. Vidas creyentes que estamos caminando en estos tiempos en la vida de la fe y que lo estamos compartiendo en todo lugar, donde tú te muevas, en la universidad, en el colegio, en el hospital, en el lugar de trabajo donde Dios te ubica, ahí puedes compartir de esta vida. Primera respuesta, entonces, ¿dónde edificamos? En el cuerpo de Cristo. En Mateo capítulo 16 y versículo 18 estaban los discípulos y estaba Jesucristo. Y Jesucristo les pregunta, ¿quiénes de los de afuera dicen que soy yo? Les hace esta pregunta a los discípulos. Unos dijeron una respuesta, otros otra respuesta. Y la segunda pregunta fue, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí una respuesta de un apóstol. Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene la respuesta de Jesús, que tiene que ver con la edificación. Esta fue una revelación para Pedro. Una revelación del Padre a su vida. Y aquí hay otra palabra que Cristo habla y dice, Mateo 16, 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Le dijo su nombre anterior. ¿Sí? Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son palabras de Jesús. Y sobre esta roca construiré una casa. Aquí está hablando las palabras de Jesús. Jesús mismo está hablando. ¿Dónde estamos edificando? En el cuerpo. Y Cristo dice, edificaré, no su iglesia, mi iglesia. Y las puertas de la muerte espiritual no prevalecerán contra ella. La muerte espiritual no es la muerte del infierno, es la muerte separada de Dios. Es donde no hay vida, hay muerte espiritual. El hombre separado de Dios no es que solo tenga un mal comportamiento de su conducta humana, es que está muerto, y el día de ayer decíamos que por eso vino el Señor, para darnos vida. Yo he venido, Juan 10:10, para que tenga vida y vida en abundancia. Las puertas de la separación, las puertas de la muerte espiritual no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. ¿Dónde estamos edificando, amados? En el cuerpo de Cristo.
Ahora la pregunta es siguiente. Son muy sencillas, pero llevan una profundidad gradual. ¿Para qué edificamos? ¿Para qué edificamos? Mauricio, ¿para qué edificamos? ¿Para? Que su vida continúe. Para que su vida continúe. Para que su vida continúe. Para que su vida continúe, ¿qué nos dice? Sí, movilizando el reino, que lleguen más a Cristo. Avanzando en el reino y que muchos conozcan a Cristo. Vamos a ver aquí las jóvenes. Amén. ¿Qué piensas? Pues yo también pienso que es como para que más gente lo conozca y más gente lo conozca. Para darlo a conocer, para que otros lo conozcan, para que otros jóvenes la conozcan, otras jovencitas ahí que no la conozcan. Vean, que ustedes les digan, miren, hay una vida. Es que me siento cansada. Lo que le dicen los jóvenes en este tiempo es que me siento cansada, es que me siento... Hay una vida. Y darlo a conocer a Él. ¿Verdad? Toda la edificación, toda la enseñanza de la edificación es llevar al creyente a la madurez en Cristo. Amén. Y toda vida madura, ¿qué da? Hoy lo vimos aquí en la mañana. Yo agarré mi bananito, porque es mi fruta favorita. Dije, nadie me la quita, y quedaba el último banano y lo agarré. Una vez mi mamá me dijo que a uno de pequeño, después de darle lactancia materna, le empiezan a dar purés de fruta. Antes no se compraban así en latitas, hace muchos años. Y creo que esa fue la primera fruta que me dieron, un puré de banano. Y esa es la fruta, aquí en la dinámica muy linda que hizo Jessica. Llevar a la madurez en Jesucristo. Y todo proceso de madurez da un fruto. Y todo fruto da y contiene la semilla de vida para la continuidad de esa planta, de ese árbol. Soy apasionado de las plantas y de la producción. Sé que Colombia es un país lleno de eso. Sembramos aguacates, lechugas, puerro, rábanos, naranjas, limones. En un lugar, y creo que nos da un ejemplo muy sencillo en la vida del fruto. Pero el fruto siempre tiene la semilla, porque la semilla va a dar continuidad a la vida. Y eso sucede en la familia. La continuidad de la vida. ¿Para qué edificamos? El objetivo es llevar a la madurez en Cristo Jesús. Hermanos, a través de un proceso de discipulado, dice la palabra. Una iglesia que no es discipulada es una iglesia inmadura. Porque todavía seguimos arrastrando las cosas viejas. El discipulado es un proceso de perfeccionamiento de los santos, en donde las cosas viejas que están ahí en el cuadrito aquel, ahí las vamos echando todas. ¿Qué cosas viejas? Del carácter, de la vida, de mis pensamientos. Una vez un joven me decía en la iglesia, es que mire, yo solo tengo pensamientos que no edifican la iglesia. Primera pregunta, le digo yo, ¿de qué te están nutriendo? El alma se nutre de lo que estamos comiendo. ¿Ya? ¿De qué se nutre el cuerpo? De lo que estamos comiendo. En el área médica, esa es una situación. En cierta medida, lo que comemos refleja nuestro biotipo corporal. ¿De qué estás comiendo?, le dije yo.
¿Qué comes? ¿Comes Cristo? ¿Comes la palabra? ¿O comes internet? Si la nutrición viene de la palabra, dice que vamos a hacer y vamos a aumentar en el conocimiento de ella, en el entendimiento de la palabra. Pero si estás consumiendo pornografía, tu mente va a estar llena de pornografía. Porque nuestra mente tiene adentro un concepto. La mente es un depósito y la mentalidad es el sistema operativo de la mente. Y la mentalidad está conectada con los sentidos. Lo que veo, lo que oigo, lo que toco. ¿De qué nos estamos nutriendo? Eso va a alimentar nuestra mente. Y la mente es parte del alma. Esta edificación es un proceso, esa construcción es un proceso en la cual estamos llevando a la madurez. Es un versículo que la pastora el día de ayer nos comentaba al final cuando entregaron las camisetas, Colosenses 1:28, y enseñando a todo hombre, Colosenses 1:28, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, ¿en qué dice? En toda sabiduría. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Miren, la sabiduría no es el tener más conocimiento. La sabiduría no es el haber tenido acceso a mayor conocimiento porque estuve estudiando aquí o estuve estudiando allá. La palabra dice Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Él es la sabiduría. Cristo no contiene sabiduría. Él es la sabiduría. Enseñando a todo hombre en Cristo a fin de presentarlo perfecto en Él. ¿Quién tiene más sabiduría? El que tiene más conocimiento. Ese es el conocimiento general de la sabiduría. La palabra dice Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y la tercera pregunta interrogante es ¿cómo edificamos? Y aquí quisiera tocar 2 puntos. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo edificamos? Y aquí quisiera tocar 2 puntos. Edificamos por medio de la enseñanza. 1. Edificamos por medio de la enseñanza. La enseñanza es clave en todo este proceso. La enseñanza es clave en la vida de la familia. Nosotros a los hijos los estamos instruyendo en la palabra, enseñándoles la palabra. Y ese es un proceso de mucha paciencia. Y enseñamos por medio del ejemplo. Enseñanza, edificamos por medio de la enseñanza y edificamos por medio del ejemplo. ¿Cómo edificamos? Por medio de la enseñanza y por medio del ejemplo. La palabra enseñanza es poner señales en el camino. Poner señales en el camino para que cuando venga una curva pronunciada no te salgas de él. Vamos a la etimología de la palabra. Enseñanza significa poner señales en el camino. Le estamos poniendo señales a nuestros hijos, le estamos poniendo señales en la enseñanza de la palabra para que no nos desviemos. La enseñanza
tiene una importancia vital en la edificación del cuerpo de Cristo. La enseñanza es un medio para formar creyentes maduros, firmes en la fe y comprometidos con la obra de Dios. La enseñanza es una herramienta, es un medio. Y vamos a hablar 6 características de la enseñanza. Hay muchas más, porque si nosotros vemos enseñanza en la Biblia, está distribuida por todos lados. No importa la edad que tú tengas, puedes enseñar. La enseñanza no es para la gente mayor de 30 años, no, la enseñanza es todo. Tú puedes enseñar en el colegio. Puedes ser un instrumento. ¿Qué edad tienes? 12. ¿Tu nombre? José. Juan José. Te llamas igual que mi segundo hijo. Si ya no se me va a olvidar. ¿Vea? Juan José a los 12 años recibiendo una palabra de enseñanza. ¡Qué bendición a esta edad! Nosotros a esta edad andábamos más perdidos en otras cosas y distraídos en otras cosas. Pero el hecho que estás aquí, Juan José, este día, Dios te tiene aquí con tu familia espiritual, es para que aprendas de la enseñanza. Y ponerte señales en el camino para que no te apartes. Hay una realidad, muchos jóvenes con toda esta ideología del mundo son absorbidos y separados de la vida de Dios. Pero la enseñanza trae a esta generación a una convicción profunda de la vida de Cristo. Convicción. La convicción es lo que define nuestra vida. La convicción determina nuestro interés. La convicción determina nuestras motivaciones y nuestros objetivos. Gente de convicción es que tiene verdad arraigada en su corazón y firme. No hay duda que en la sociedad, gente de convicción hace transformar la sociedad. Porque tiene principios. Ahora pasémoslo a la vida espiritual. En el caso que estamos poniendo un ejemplo aquí de Juan José, un joven con convicción tiene verdad arraigada. Ha habido una enseñanza. Jesucristo en su ministerio de 3 años dice que él recorría toda Galilea sanando, predicando la palabra y enseñando la vida del reino. Pero donde más tiempo se detuvo fue en la enseñanza. La enseñanza es de paciencia, la enseñanza es de espera. La enseñanza hay que repetirla. La enseñanza muchas veces se da en condiciones adversas. Número 1 de la enseñanza. La enseñanza fue un mandato directo de Jesús. La enseñanza fue un mandato directo de Jesús. Aquí nos vamos al Jesucristo resucitado, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La enseñanza fue un mandato directo en la gran comisión, como le llamamos. La gran comisión hay 4 verbos imperativos, o sea, para hacer como cuerpo de Cristo. Id, primer verbo, id. Segundo verbo, haced. Leemos la palabra. Tercer, bautizar. Id y haced discípulos a todas las naciones. En Cali, aquí en la cumbre, en Guatemala. Id, haced, bautizar. Y el cuarto, ese muchas veces lo olvidamos. ¿Verdad?
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Pero hay voy a hacerlo más fuerte. Pero dice, enseñándoles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, el objetivo de la enseñanza es aguardar las verdades de Cristo. En esta generación, a que guarden, a que atesoren estas verdades. Nosotros tenemos 5 hijos y cada hijo, diría yo, es un mundo que explorar. ¿Quién tiene 5 hijos aquí? ¿Ah? Eso se miraba, como decía mi abuelita, eso se miraba en mis tiempos. 5 ministerios. Miren, y la verdad que nosotros, es que la predicación hay que llevarla a la vida diaria, ¿verdad? Si no nos quedamos en la estratosfera espiritual, pero no aterrizamos aquí. Y ese es un gran problema. Mucha información, mucha información, mucha información, mucha información, pero poca vida. Y entre esta información aquí y la vida real hay una palabra: obediencia. Hay gente saturada de información bíblica y miren, ahorita ustedes se meten en internet y podemos oír a 1000 predicadores en un minuto. Y Jesús se encargó de la enseñanza. El discipulado es un proceso de enseñanza que tiene una característica: paciencia. Cada hijo es un mundo y con paciencia vamos enseñándoles. No todos van absorbiendo. Hay momentos que tenemos que parar con los hijos. Pero la enseñanza dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. En unos hijos va a ser más fáciles, en otros va a ser difíciles. No todo es fácil. Y los que tienen hijos se dan cuenta de esta vida. Hay momentos de lucha, hay momentos de situaciones de la enseñanza. No basta con convertir personas. El discipulado requiere enseñar de forma continua. De forma continua y de forma perseverante. Hay una palabra que me quedó del estudio en la mañana del fruto, y es permanecer en él. Es estar en él, estar en esa vida de él. En 3 ocasiones, lo que leímos en el versículo de la vid y los pámpanos hoy, 3 ocasiones habla permanecer en mí. Y estarás en esa vida conectado. Pero esa es una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Después de enseñarles por 3 años, ya no les dijo, miren, sigan engordándose espiritualmente, y los envió. Tú vas a enviar a tus hijos a cualquier lugar y los vas a enviar para que enseñen. Puede ser que sea en el mismo lugar, a una cuadra de tu casa, o puede ser a 11,000 kilómetros, como nos toca a nosotros, a 11,000 kilómetros cerca de Australia, a enseñar. Es un mandato directo de Jesús. Segundo punto, la enseñanza produce crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2.
Sin enseñanza de la palabra, el crecimiento espiritual se estanca. Desead como niños recién nacidos, dice aquí el apóstol Pedro, deseen como niños la leche espiritual no contaminada, para que por ella crezcáis para salvación. En la vida del creyente hay un proceso cuando llegamos y no conocemos al Señor. Y llegamos y conocemos de la vida de Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y comenzamos en ese proceso. La salvación no es un suceso, es un proceso. Siempre entendimos que la salvación, bueno, ya soy salvo, ya subo. No. Hay un proceso de madurez, hay un proceso de madurez, hay un proceso de madurez. El mismo Pedro dice en el primer capítulo, el fin de la fe es la salvación del alma. Es un proceso que vamos madurando. Deseemos la leche, la palabra no adulterada para que por ellos crezcáis. La enseñanza produce crecimiento espiritual. No es la misma leche espiritual, el alimento espiritual de un niño. ¿Dónde está la bebé chiquita aquí? La leche espiritual. ¿Dónde está la nena? Está en su cuarto. ¿Ella tiene cuántos meses? 11, sí. En la congregación acabamos de presentar una niña de 4 meses. Ella tiene una dieta. Probablemente 1 año. La leche espiritual. Juan José tiene otra dieta. ¿Ah? Mauricio otra dieta. Para que por ello crezcáis. La enseñanza. La enseñanza produce crecimiento espiritual. Estamos hablando de la edificación por medio de la enseñanza. Tercer punto. La enseñanza afirma la fe y protege del error y de las doctrinas erróneas. La sana doctrina protege al creyente de falsas enseñanzas y confusión espiritual. En un mundo actual con tanta confusión espiritual y tanta distorsión del evangelio, un evangelio en el cual está dirigido más a la necesidad del hombre, un evangelio antropocéntrico, pero no, el evangelio no vino a eso, no vino a cubrir la necesidad únicamente del hombre, pero así a cubrir su vida espiritual por medio de la formación de Cristo en su interior. La enseñanza afirma la fe y protege del error. Efesios 4:14 está un poquito más adelante donde hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a la estatura de la medida del varón perfecto. Y aquí entra este versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, ya no seamos niños fluctuantes por doctrinas o por estratagema de hombres que quieren conducirnos al error. La enseñanza nos afirma en la fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso nos habla del creyente que hoy está con el Señor y muy firme, pero al otro día lo vemos desanimado. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Verdad? En todos sus caminos. La enseñanza
Afirma la fe y protege del error. Error doctrinal, falsas enseñanzas, confusión espiritual. No queremos niños fluctuantes, queremos creyentes arraigados y cimentados en la fe de Cristo. Número 4. La enseñanza forma el carácter de Cristo. No solo queremos transmitir información, sino transformación de vida. No solo información, sino transformación de vida. Segunda de Timoteo 3:16. Y esta es una palabra que el apóstol Pablo le da a Timoteo y es una palabra muchas veces mencionada. La enseñanza forma el carácter cristiano. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Y habla de 4 cosas. Toda la escritura es útil para enseñar. Esto en el contexto de la enseñanza nos da más luz. Toda la escritura es útil para enseñar. O sea, para ir construyendo esa casa espiritual. Para redarguir. Redarguir es la acción de amonestar con el propósito de mostrar un error en el amor en Cristo. Esa palabra no la usamos mucho. No sé cómo se diría en la conjugación del verbo pluscuamperfecto. Nosotros redarguyéremos toda la... No, esa es una palabra que es difícil. Pero redarguir en la palabra es amonestar con amor. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Esa palabra para instruir ¿en qué? En justicia. La justicia de Dios es la expresión del amor constante. La justicia del hombre es el derecho propio. Cuando vemos en la palabra del Señor, la palabra justicia nos habla del amor constante expresado. Esa es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios porque Él fue enviado por amor. De tal manera, 3:16, amó Dios al mundo que envió por amor. La justicia de Dios no es el derecho propio. La justicia humana se fundamenta en el orgullo y en el derecho propio. La justicia de Dios se fundamenta en el amor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, su amor. Y todas las cosas serán añadidas. Aquí estaba una gran duda. ¿Y de qué me voy a vestir? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y de qué voy a...? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, su amor. Amado, la enseñanza. Hay un versículo en donde dice, el amor edifica todo. El amor edifica. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y aquí estamos edificando. Estamos edificando. Para instruir en justicia. A través de esa enseñanza formamos el carácter de Cristo. Una de las características del liderazgo cristiano es el carácter de Cristo. Más que carisma, carácter. Más que dones, carácter. Porque el carácter es la vida de Cristo sellada en mi vida por el Espíritu Santo. La palabra carácter significa lo que ha sido sellado en tu corazón. Busquen la etimología de carácter.
Cuando los niños pequeños están en la casa y están desarrollándose entre los 2 a 9 años, donde se desarrolla en los niños la integración de la personalidad y la estructura de su personalidad del alma, donde se desarrolla la identidad sexual del niño, en esos años, cada enseñanza va siendo sellada en su corazón. Y se desarrolla una estructura de la personalidad firme, con carácter. Cuando vemos niños muy ansiosos, es porque han vivido ansiedad en la casa. Cuando vemos niños deprimidos, es porque han vivido situaciones en su casa. La casa es el lugar de vida en donde enseñamos. Pero en Latinoamérica, y es una realidad, la casa se vuelve el lugar donde el niño es dañado. Donde hay abuso del niño, no edificación del niño, no hay. Y esa es una realidad en nuestros países. No podemos estar fuera de eso. Rosy estaba haciendo un estudio del incesto en Latinoamérica. La agresión física sexual de niñas por su padre. Hay estudios. Y la mamá lo permite. Esa enseñanza, ese núcleo, ese hogar donde este niño se va formando en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida psicoemocional, no es el lugar de enseñanza, es el lugar de abuso. Y es una realidad que vivimos en estos países, y no solo en Latinoamérica. Porque la enseñanza forma el carácter de Cristo. Y esa es una responsabilidad de nosotros con nuestros hijos en la casa. Eso no es responsabilidad de la escuela dominical. Que le enseñan Biblia a mi hijo el domingo, ahí va. Yo les digo, miren, los modelos de enseñanza de la escuela dominical los tenemos que cambiar. Aquí tenemos en la escuela dominical a niños de diferentes edades, los tenemos lo más 1 hora por semana, 1 hora y media, 2 horas. Para 2 horas, los tenemos 8 horas al mes. ¿Cuánto tiempo están los niños en la casa? El resto del tiempo. Entonces la escuela dominical, en la enseñanza de los niños, tiene que ser para dirigir, para capacitar a los padres, para orientar a los padres para la enseñanza en la casa. Porque la vida de Cristo, la vida de la enseñanza se da inicialmente en la casa. Hemos quitado aparentemente a los padres la responsabilidad de la instrucción bíblica. Entonces la metodología la tenemos que cambiar. Una metodología que oriente a los padres a su responsabilidad de la enseñanza. Y que seamos como capacitadores, ¿verdad? Que seamos colaboradores de la enseñanza. ¿Verdad? En toda esta metodología estamos trabajando para orientar la enseñanza. ¿Cómo comenzó la escuela bíblica en los años 1770? Fue una respuesta a lo que la sociedad estaba viviendo. Comenzó la época del desarrollo de la revolución industrial y todos iban a trabajar, hombres, mujeres y niños. Y un hombre se le ocurrió el domingo, podemos agarrar a los niños a enseñarles algo porque trabajaban todo el tiempo. La familia se desvirtuó, todo el día trabajando. Y en ese tiempo tenemos problemas serios en las congregaciones por una realidad que hay que verla y entenderla también por la situación actual de vida. Y es porque los niños no están con sus padres en los primeros años de vida.
Esa es la modernidad de ahora. A la abuelita le toca enseñar. Y hay situaciones, y entendemos que los dos padres, nos decía una pareja, porque los dos padres tenemos que trabajar, porque si no nos alcanza los ingresos. Y no estamos en contra de eso. Pero tenemos como escuela dominical que reorientar la vida, la enseñanza para formar el carácter. Número 5, y aquí vamos avanzando para ir terminando. La enseñanza capacita para el servicio del creyente en la obra del Señor. Lo leímos y lo volvamos a leer. Sin enseñanza no hay perfeccionamiento y no hay edificación eficaz. Efesios 4:12. Los dones ministeriales fueron dados. Efesios 4:12, David, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para hacerlos más efectivos. Santos perfeccionados, santos que edifican. No que busquemos gente perfecta. Todos llegamos con grandes situaciones y errores en nuestra vida a la iglesia del Señor. Ayer comentábamos, Dios no busca perfectos, Dios perfecciona a los que le buscan. Dios perfecciona a los que le buscan. A fin de perfeccionar es quitar todo lo viejo. Es quitar todo aquel peso que tú traes. Es quitar todas aquellas situaciones de recuerdos de vida que mi papá me hizo, que mi mamá me hizo, que a mí no me aceptaron, que yo nunca fui. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas fueron echadas al buzón de aquí. ¿Quién puso ese buzón? Ahí está el buzón. No es que me llamó la atención, nunca lo había visto en ninguna congregación, pero qué linda la idea. Sí, qué linda la idea, ejemplifica. Las cosas viejas pasaron. Santos perfeccionados, pero no en la iglesia enojados, peleando, desanimados. Santos que van siendo perfeccionados, vamos siendo todos perfeccionados. Pastores perfeccionados para la obra del ministerio. Hay muchos pastores cansados. Hay muchos pastores desanimados. Y tenemos que animarlos para que continúen la obra del ministerio. La enseñanza capacita para un servicio eficaz. Y el último punto, pueden haber muchos puntos, creo que estos 6 puntos nos dan un panorama general. La enseñanza como parte, estamos hablando de la edificación, ¿va? Enseñanza y ejemplo. Ahora viene el ejemplo. La enseñanza asegura continuidad en la iglesia. Pablo instruyó a Timoteo a multiplicar la enseñanza. La enseñanza fiel garantiza generaciones de discípulos maduros, que es la transmisión generacional de la vida de Cristo. Rosy va a compartir mañana, durante el tiempo de la predicación, una parte acerca de la continuidad generacional. Vemos matrimonios y hombres de Dios de gran enseñanza y edificación, pero de repente, ¡plum!, ya la otra generación desaparecida. El legado espiritual que les dejemos a nuestros hijos, que no solo sea una profesión, estudios académicos, una casa, un terreno. Lo más importante es
ese legado espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo y pierde su alma? Porque el alma es el territorio que hay que conquistar. El alma sometida al gobierno del espíritu. Ese es el diseño. No el alma gobernando bajo la carne, bajo la vieja naturaleza. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo hablándole a Timoteo. Aquí Pablo ya estaba pronto a morir. Él sabía que iba a morir. Y le está dejando a Timoteo. Timoteo era un hombre aproximadamente, se calcula que tenía 35 años. Discípulo de Pablo. ¿Dónde comenzó la vida espiritual de Timoteo? En su casa. ¿Sí? Desde su abuela. Y desde su madre. No dice de su padre. Era griego. Pero menciona a su abuela y a su mamá. Y Pablo lo toma en el segundo viaje misionero y lo lleva. Pero aquí estamos en los últimos años de Pablo y en la transmisión generacional para Timoteo. Y en este contexto le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué había oído? Había oído una enseñanza constante. Retén las buenas palabras. Guarda en tu corazón. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hay una perpetuidad de la enseñanza. Timoteo está enseñando, pero está buscando hombres idóneos. Y esa idoneidad primero estaba dada por su fidelidad. La fidelidad nos habla de que lo que yo comienzo lo termino. No me quedo a medias, ¿verdad? Digo, no, es que no tengo tiempo. Digo, no, es que no tengo recursos. Digo, no, es que tengo que. La disposición. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para continuar con la edificación, para continuar con la enseñanza. ¿Es importante la enseñanza? ¿Es importante poner señales en el camino? Apliquémosla al matrimonio. Aquí nos estamos enseñando. Y luego de 42 años yo le podría decir que continuamos enseñándonos. No es que lo hemos alcanzado todo. ¿Qué viste en el 2025 de mí que no edifica a Cristo? Hablemos de cosas más profundas. No solo si me gustaron los frijoles o no los frijoles en la casa. O sea, profundicemos en la vida. ¿Ah? A mí me gustaron. Ayer venía acompañado de la bandeja paisa que me quedé. Yo creo que tenía 3,000 calorías esa cosa. No como tanto, les voy a decir. Mínimo, pastora. Porque los 2 pedazos de chicharrón yo le calculo 2,000 kilocalorías. No calorías, kilocalorías. ¿Verdad? Y en eso estamos. Pasémoslo al matrimonio. Es que no estamos perfeccionando.
No importa la situación, hay muchas situaciones, hay matrimonios que pasan situaciones difíciles y aquí no es la excepción. Hay matrimonios que incluso pueden estar separados. Pero continúa orando y perseverando por la vida de tu familia. Continúa. No lo estás viendo, pero continúa. Continúa, continúa, continúa. Y en esa continuidad de la oración y de la intercesión, Dios va a ir formando un carácter y una dimensión de entendimiento cuando estés pasando esas situaciones. O hijos que no conocen al Señor, o están fuera de la vida de la fe. Continuemos. Edificamos por medio de la enseñanza. La enseñanza es una carrera que tenemos por delante. Dice, corramos, la carta de los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿qué característica es de esta carrera? Que tiene una meta, pero lo que la corremos con paciencia. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que llegue primero, sino es que lleguemos todos. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. No es la carrera, ¿quién gana la carrera de Bogotá? Individual. Ese es el individualismo, no importa, te caíste, yo sigo adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero es una carrera con paciencia. En esa carrera vamos a encontrar unos desanimados, otros que ya no quieren seguir la carrera. Otros que están sin fuerza. Por eso es una carrera con paciencia. Otro que tenemos que dedicarle tiempo. A otros que hay que amar. Amar. Soportaos con amor. Pero la carta también, hay una carta donde dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Si alguno tuviera queja, alguno contra otro. Y vestido del vínculo perfecto que es el amor en Cristo. Esa es la vida en la iglesia, esa es la vida. Esa es la vida de la fe. La iglesia se mete en problemas realmente en estos tiempos modernos. Cuando la eficiencia sustituye al pastoreo. Cuando los procesos sustituyen a las personas. Cuando hay estrategias, pero hay menos mesa. Cuando hay estrategias, pero hay menos vida. Cuando hay estrategia, pero hay menos acompañamiento. Porque el discipulado tiene una característica, el estar ahí. No podemos discipular por WhatsApp. Podemos interactuar, pero discipular por WhatsApp no existe. ¿Verdad? Yo no puedo tener controlados a todos los apóstoles por WhatsApp. Y de repente veo y leo uno que se salió. Cualquier coincidencia
en el cuerpo actual. No, hay que estar allí. Una empresa mide resultados. Una familia espiritual cuida el corazón. Una empresa te puede despedir, pero una familia espiritual restaura. La iglesia se pierde cuando en el camino, cuando la gente se convierte en números. Esas son palabras de un pastor. Cuando la iglesia se pierde en números. Cuando el éxito suplanta a la asistencia. Y cuando el liderazgo se vuelve una jerarquía. No un servicio. En amor. Que la iglesia sea una vida, una comunidad de fe y de amor. ¿Cómo edificamos con el ejemplo? Y con esto vamos terminando. Edificamos por medio de la enseñanza. 6 puntos de la enseñanza que nos pueden servir en nuestra vida diaria. El ejemplo es fundamental en la vida espiritual en Cristo. Porque el ejemplo es una forma de evangelizar visible y creíble. Es el evangelio sin palabras. ¿Sí? El ejemplo es el evangelio sin palabras. Los hijos aprenden más por el ejemplo que por las palabras que les digamos. Porque si oyen palabras pero no ven ejemplo, no tienen coherencia en la vida, en la familia. El ejemplo. Número 1. Jesucristo enseñó con palabras y con su vida. Cristo no solo predicó, vivió lo que enseñó. Vivió lo que enseñó. Predicó con su vida. Muchas veces no habló, pero enseñó. En un momento determinado, agarra a los 12 discípulos, incluso a Judas, el que se le salió al chat. El chat de apóstoles, ¿verdad? ¿No habían caído algunos? ¿Ah? Le lavó los pies a los 12 discípulos. Juan 3:15. Juan 13:15. David, gracias. Juan 13:15. ¿Y por qué no lava los pies? Es una expresión del servicio. ¿Qué les dio Jesús a sus 12 discípulos? Ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de servicio. Porque ejemplo, dice aquí, os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sí, el ejemplo es una vida sin palabras. Y le voy a decir que en la casa, no lo digo yo, lo dicen los conceptos más modernos de educación en la casa. La mejor herramienta de enseñanza que tenemos en la casa con los hijos es el ejemplo. No es que la técnica aquí, no es que tiene que ser así, tiene que ser allá. Esos son los principios básicos de la educación en casa. El ejemplo.
Se pueden dar situaciones particulares. Que tú hayas sido un ejemplo en tu casa y un hijo toma una decisión y se va fuera de los caminos del Señor. Puede suceder. Padres que han sido un ejemplo de vida, de palabra, de enseñanza. Pero un hijo se va y no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque también está la decisión propia. El libre ¿verdad? La semilla la ha sembrado, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Y con el gran amor voy a continuar orando por mi hijo, voy a continuar orando por ese hijo que está fuera de los caminos del Señor. Pero yo di el ejemplo. Pero él nos sobreedificó. Y no te sientas mal por eso. Tú hiciste la parte. Pero el hijo se fue. ¿Ah? Pero en general, el ejemplo es un instrumento poderoso de edificar la casa. Y en la casa del Señor, segundo, aquí vamos terminando, el ejemplo edifica a los nuevos creyentes. Edifica a los nuevos creyentes. En este contexto hay tres áreas importantes del ejemplo. Y eso está en la palabra. En este contexto, humildad, obediencia y amor genuino. Un ejemplo que edifica a los nuevos creyentes. Miren, humildad en la palabra no es alguien de pocos recursos, no es alguien de un carácter débil. La humildad en la palabra es aquel creyente que tiene un entendimiento de la total dependencia de Dios. Es que él es humilde, no estudió nada, no sacó la primaria. Este es un concepto del mundo. Es de una familia humilde, dice en Guatemala. ¿Y dónde sacó ese concepto? Es que no estudió en la universidad. Es que de pocos recursos. Pero si vemos a la palabra, la humildad, es aquel creyente que tiene el entendimiento de la dependencia total de Dios. Y que todo don que pueda tener para edificar es producto de su gracia. Ahí enfocamos la humildad. Toca, hermano, ya estamos terminando. ¿De qué quieran? Es la señal. Es la luz roja. Nosotros en los congresos médicos, tengo 42 años de trabajar en medicina y cuidados críticos en gastroenterología. Hacemos todas cosas de endoscopía y es un terreno para evangelizar muy importante e interesante. Siempre en los congresos hay dos monitores que nadie ve, pero el que está hablando sí va. Y ahí va la cuenta regresiva para que no se pase el expositor. Humildad, obediencia y amor genuino.
La humildad también, la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Así es. Ahí estamos complementando. La capacidad de reconocer mis limitaciones. La capacidad de reconocer que todo proviene de Dios. Y que mis dones que pueda dar no son míos. Son de Él en mí. Para edificar. Si eres un gran músico en el Señor, gloria a Dios. Pero no es por ti, es por Él en ti. Porque si no entramos al mundo de la farándula, es otro concepto. Todo es producto de mí. ¿Ah? El yo. El yo es el trono moderno. El altar moderno es el yo. La palabra que nos confronta es una palabra que trae gobierno al yo. Hoy al final en la mañana hablé con una joven, tu hija Engelbert, que estaba aquí. Y le dije, ¿cómo estás? Los dos se fueron, ella estaba ahí orando y llorando por el Espíritu, me lo dijo ella. Y me dice, no, es que la palabra confronta. Qué bueno, le dije. Porque si la palabra no te confronta, la estás oyendo aquí, mañana sale aquí y pasado no te acuerdas. Pero cuando la palabra trae gobierno a tu vida y te confronta, te perfecciona. Y es una palabra que es revelada a tu vida. Esa es la palabra revelada, la que trajo gobierno. Y me puso, bueno, aquí, ¿cómo estoy? La palabra confrontar es poner cara a cara. En Santiago nos pone esa imagen del creyente como en un espejo, viéndonos cara a cara con Cristo. Y nos confronta. La palabra trae gobierno, nos confronta. La palabra trae gobierno al yo y nos confronta de nuestra humanidad. Y en esta vida que Dios nos da, caminamos en humildad, en obediencia y en amor genuino. Y la última parte, el ejemplo se da por la expresión de su vida en nosotros. No se trata de actuar bien por mi persona, sino de expresar la vida que nos ha sido dada. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. No es un ejemplo autorreferencial de cómo es el pastor. No. Gálatas 2:20. Aquí está en el capítulo 2. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia. Pero en el capítulo 1 él dijo, el evangelio que aprendí no fue de hombre alguno. El evangelio que recibí y que aprendí no fue de hombre alguno. Él había aprendido antes. Él había estado en Harvard ahí en esa época. Estaba a los pies de Gamaliel. No estaba en una universidad cualquiera. Pero el evangelio que recibí y que aprendí fue por revelación de Cristo. Fue porque en Hechos capítulo 9 fui confrontado.
y nacía una nueva vida. Entonces oímos esta expresión en la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en este tiempo en la carne, no se trata de estar viviendo en la carne, no. Lo que vivo en la parte física, lo que vives tú el día a día, no está viviendo en la carne, sino en lo que vivo ahora en la actualidad, lo vivo en la vida de Él, en la fe, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ejemplo nace de esa vida íntima de relación. No son ejemplos morales, no son ejemplos conductuales, no son ejemplos porque el hermano se porta bien, no, es la naturaleza de esa vida, porque ya no vivo yo. Yo he sido trasladado aquí a este nuevo reino. Edifiquemos con el ejemplo. Enseñanza y ejemplo. Dos herramientas poderosas de la edificación. ¿Dónde edifico? En el cuerpo. ¿Por qué edifico? Para llevar el aumento de la madurez al cuerpo de Cristo. Ahí voy colaborando, según mi actividad propia. ¿Cómo edifico? Dos herramientas: la enseñanza y el ejemplo. Una de las características de los ancianos como líderes en las iglesias del Asia Menor y el liderazgo en la iglesia, decía que sea apto para enseñar. Lo dice de los ancianos y de los obispos, que es una misma función. Y a Timoteo le dijo: busca hombres fieles, idóneos para que enseñen a otros, para la continuidad de la edificación.